Muy bienvenidos sean todos los que están escuchando. Voy a intentar grabar este videito para poder explicar un uso básico del software SPSS. Esta es la pantalla inicial en la cual yo me encuentro. Lo acabo de abrir y estoy, como les acabo de decir, en la pantalla inicial. Es decir, no he hecho absolutamente nada. Pensemos, un caso hipotético, que nosotros tenemos una encuesta. Bien. Les mostraré entonces la encuesta que nosotros tenemos. Bien. Pensemos que nosotros tenemos esta encuesta, se los voy a mostrar acá. Bien, pensemos que esta es nuestra encuesta, la cual está entregada o hecha a una cantidad dada de muestra, ¿ya? 200 y tantas personas respondieron entonces el sexo, su edad, estos son rangos, la renta líquida, cuántos años en promedio posee y también el servicio con respecto a la percepción del servicio y del precio. Esta encuesta que nosotros tenemos aquí, entonces yo debo recabar esos datos, recabar esa información. Pensemos que ya he recabado la información de la encuesta y esto entonces son los datos que yo he obtenido. Tengo sexo, edad, renta, años de estudio, el servicio y el precio, si el precio está de acuerdo a la calidad. Entonces tengo esas escalas, ¿cierto? De acuerdo, desacuerdo, muy de acuerdo, indiferente. Esto debo intentar trasladarlo al SPSS. Entonces lo primero que debo hacer dentro de SPSS es anotar las variables que posee esta encuesta, ¿cierto? Sexo, edad, renta. Para eso yo lo que debo hacer es ir aquí a la vista de variables, en este lugar, y entonces voy a ir escribiendo las variables que yo tengo dentro de mi encuesta. Entonces tengo sexo, ¿ya? Numérico, en este caso el número, ¿ya? Todo va a ser numérico porque tengo que transformarlo en número para después hacer análisis estadístico de esta información, ¿ya? Bueno, se me agregaron esto. En sexo debo poner la etiqueta, es decir, cómo se llamará esta variable. Entonces simplemente es igual, sexo. En valores, esto es algo muy importante, como lo decía la encuesta, ¿cierto? Si marca masculino o marca femenino, entonces yo voy a hacer un libro de variables. Y esto es algo muy importante. Este libro de variables le voy a asignar un valor a cada respuesta posible que me han asignado. Y este libro de variables yo lo voy a transformar o transmitir dentro del software de SPSS. Por ejemplo, si alguien pone la opción aquí una cruz, esta cruz yo la voy a transformar en un número 1. Si alguien pone la cruz acá, entonces esa respuesta la voy a transformar en un número 2. Si alguien pone una cruz acá en la edad, va a ser un número 1. Si alguien pone la cruz acá, va a ser un número 2. Si alguien pone la cruz acá, va a ser un número 3. Pero eso SPSS lo debe saber. Debe saber exactamente todo lo que yo le estoy asignándole esos valores al libro. Para eso entonces le debo decir que cuando el valor sea 1, eso va a significar masculino y añadir. Cuando el valor sea 2, eso es femenino y le pongo añadir. Un poquitito. Añadir, ahí sí. Le doy a aceptar y esos valores quedaron ahí. Es importante entender el tipo de variable que es esto. Para eso entonces les recuerdo los tipos de variables existentes que hay, ¿cierto? Variables de escala.
corresponden a variables numéricas, pero no tienen una característica especial, por ejemplo, notas del colegio o la edad, estatura, salario. Es importante entender que la medida de escala significa que si es escala, un 4 va a corresponder al doble del número 2, o el número 10 va a corresponder a la mitad del número 20. Eso se llaman escala. Ordinal representa solamente que existe un ranking o un orden implícito, pero no establece un rango entre cada una de las variables. Un ejemplo muy práctico es feliz o muy feliz. Entonces, yo lo único que sé es un orden, es decir, muy feliz significa que la persona está más feliz que solamente feliz, ¿cierto? Y si está feliz, yo sé que está más feliz, está más satisfecho, ¿cierto? Que neutro o indiferente. Pero cuánto, no sé, ¿se entiende? Los rangos entre uno y otro no lo sé. A ese tipo de variable se le llama variable ordinal. Y también tengo otro tipo de variable, variable nominal, que también puede ser un número. Ojo con eso. Pero no establece ni siquiera un orden, ni un rango, ni absolutamente nada. No tiene ningún significado. Yo le puedo otorgar un número o le podría otorgar otro número y no cambiaría absolutamente nada. Y ese es el ejemplo que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo el sexo. Entonces yo le puedo asignar un 1 a masculino, un 2 a femenino, o podría ser viceversa y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, la variable que nosotros estamos trabajando es una variable nominal. Como ya sé que es una variable nominal, entonces pongo la medida y debo escoger entonces una variable nominal. Bien. Debo hacer exactamente lo mismo. Con las otras variables. Con edad, con renta líquida y así sucesivamente. Bien. Entonces voy a edad. Voy aquí, edad. Etiqueta. Va a ser la edad. Y le entrego valores. Como ustedes pueden apreciar, aquí son rangos de valores. Es decir, entre 18 a 29 le voy a asignar el número 1. Bueno, pongo exactamente lo mismo, ¿cierto? Es decir, va a tener un número 1 si es que entre 18 y 29 años. A 29 años. Añadir el número 2 entre 30 a 49 años. Añadir. Y número 3, 50 años o más. Añadir y aceptar. ¿Qué tipo de variable es de lo que nosotros estamos viendo? Bueno, es un tipo de variable ordinal. La verdad es que si yo pongo el número 1, no sé qué tanto más chico es si yo pongo el número 2. Por eso no puede ser escala. Pero yo sé que es una persona menor, ¿cierto? Si tiene la opción 1 o tiene la opción 2, yo sé que la persona con la opción 1 es menor que la persona 2. ¿Cuánto menor? No lo sé, porque esto es un rango, es decir, puede tener entre 18 y 29 años, un rango muy amplio. Solamente me establece entonces un orden, y por eso es una medida ordinal. Esto es algo muy importante de poder realizar. Si yo no establezco correctamente las variables dentro de SPSS, después no podré realizar los análisis estadísticos que yo deseo. Entonces pongo ordinal. Bien, ojo con eso. La siguiente variable, tengo renta líquida. Entonces escribo renta líquida, así se va a llamar. ¿Ya? Y la etiqueta pongo exactamente todo lo que está acá. ¿Cuál es su renta líquida? Eso voy a poner en la etiqueta. Bien, incluso lo podría poner con pregunta. ¿Cuál es su renta líquida? Bien. En valores no voy a poner ningún valor.
porque no le voy a establecer valores. Y acá entonces voy a establecer que esto puede ser de escala. Bien, porque de acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto. ¿Cuántos años de estudio posee? Voy a poner exactamente lo mismo. Años de estudio. ¿Cuántos años de estudio posee? Exactamente lo mismo que arriba, escala. ¿Se entiende por qué es escala? La razón que es escala, porque la respuesta, ¿cierto? La respuesta, si me dicen 4 años, obviamente, si la respuesta son 4, va a ser el doble de alguien que me diga 2. Por lo tanto, no tan solo establece un orden, sino también existe rangos medibles, y por eso es de escala. Bien. Y tengo las últimas preguntas que establece y dice, marque con una X la alternativa. Entonces tengo, el servicio ofrece una nueva experiencia en compra y el precio es acorde a la calidad de este. Vamos a la primera. El servicio ofrece una nueva experiencia en compra. Entonces voy a poner servicio el servicio ofrece una nueva experiencia en compra. Ahí, ofrece una nueva experiencia en compra. Aquí sí tengo bastantes variables porque tengo muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, y a cada una de ellas entonces le voy a asignar un número del 1 al 5. Bien, entonces 1 muy de acuerdo, 2 desacuerdo, y así sucesivamente. ¿Cómo lo hago eso? Entonces pongo acá 1, ¿cierto? Muy de acuerdo, después de acuerdo, de acuerdo, indiferente, cuatro en desacuerdo y 5 muy en desacuerdo. Ahí está. Y aceptar. ¿Qué tipo de variable es esto? Es un tipo de variable ordinal o nominal. Respondan ustedes. Ordinal o nominal. Es un tipo de variable nominal. Y tenemos precio, que era la última variable. En precio, el precio del servicio es acorde a la calidad de este. Ya, lo copio aquí abajo porque es exactamente lo mismo, ¿cierto? Bien, ordinal. Bien, al tener listas las variables, todas estas variables que yo tengo dentro de mi encuesta, entonces yo voy a la vista de datos y aquí me aparece. ¿De dónde extraigo esta información? Bueno, yo tengo una base de datos ya preparada, ya lista, que es esta, que está en el Excel. Muy bien, entonces vamos a intentar arreglar nuestra base de datos. Esta es la base de datos en la cual yo tengo
las respuestas de todas las preguntas, ¿cierto? Sexo, la primera persona es masculino, tiene 30 años, 450.000 es su renta, 6 años de estudio y así sucesivamente. Estas son sus respuestas, pero estas respuestas no me sirven a mí. ¿Por qué no me sirven? Bueno, porque yo necesito tener valores, estos valores que yo puse en SPSS. Estos son los valores que yo necesito poner. Entonces, como estas respuestas no me sirven, lo que yo debo hacer es convertirlos. Para eso, entonces, utilizo las funciones de Excel para poder convertir el masculino, ya sea en un 1. La edad que tiene 30 años, necesito convertirlo en un número 2 y así sucesivamente. Para eso utilizo las fórmulas de Excel. Pregunto entonces si el sexo es igual a masculino. Si es así, le asigno un número 1 y si no, un número 2. Bueno, esta es la forma como más fácil. Voy a sacar esta columna para que me aparezca automáticamente el resto de los números, ¿ya? Y ahora la agrego otra vez. Entonces ya lo tengo listo. En la edad hago exactamente lo mismo. Debo preguntar, ¿cierto? Si esta edad está incluida dentro de los rangos asociados que aparece acá. Es decir, entre 18 y 29 años. Entonces pregunto, son dos preguntas, ¿cierto? Entonces un y pregunto si es que esta edad es mayor o igual que 18, pero también esta edad es menor que 30, es decir, 29 años. Si es así, le voy a asignar un 1. Y si no, voy a tener que hacer otra pregunta. Y pregunto si esta edad es menor que, vamos a verlo, que 50 años. Así yo sé que es 49, ¿cierto? Es menor que 50 años. ¿Qué pasa si es menor que 50 años? Asigno un número 2. Y si no, yo sé que va a ser el tercero y le asigno un número 3. Ya tengo listo entonces esto. Ahora ustedes pueden hacer pausa y verlo otra vez. Ya yo lo intento grabar un poquitito más rápido. Con respecto a la renta, simplemente copio exactamente lo mismo. Con respecto a los años de estudio, también copio exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque no asume ningún valor. La renta es tal cual, ni siquiera un rango. ¿Ya? Pero acá, en el servicio, aquí sí tengo varios valores que asignar. Tengo 5 posibles opciones. Muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Entonces, debo hacer las consultas. Pregunto si es que este servicio es igual, muy, entre comillas, muy de acuerdo. Si estoy muy de acuerdo. Si es así, asume el número 1. Si no, debo hacer otra pregunta. Y debo preguntar si esto es igual a de acuerdo. Y si es así, asume el número 2. Y si no, debo hacer otra pregunta. Y pregunto si esto es igual a indiferente. Asume entonces el número 3. Y si no, debo hacer otra pregunta. Si esto es igual a en desacuerdo, entre comillas. En desacuerdo, entre comillas. Si es así, asume el número 4 y si no, el 5. Y entonces estoy listo con el análisis, ¿ya? Ahí está la fórmula para que ustedes la puedan ver más en detalle. Y en precio es exactamente lo mismo, por lo tanto simplemente copio la fórmula. Ya tengo listo entonces esto. Ahora lo puedo copiar. Entonces lo selecciono todo, le pongo copiar, voy a SPSS y acá lo pego. Y así de simple entonces tengo todos estos datos
listos para poder ser analizados. He traspasado la información que aparecía en una base de datos, la he traspasado al SPSS. Bien, eso es entonces lo importante. Muy bien, entonces intenten hacerlo ustedes, ¿ya? Esta base de datos que yo tenía acá, esta encuesta que se encuentra aquí, ¿cierto? Que es masculino, femenino, de 18 a 29, de 30 a 49, 50 o más. Bueno, esta es la encuesta que nosotros realizamos, ¿ya? Y esta encuesta es la que intentamos traspasar con este libro, ¿cierto?, al SPSS, y lo acabamos de hacer. Ahora, el análisis de estos datos lo voy a hacer en el siguiente video. Que estén súper bien.